Hola, hola, buenas noches, bienvenidos a este primer episodio de nuestra serie Duerme mejor, vive mejor. Empiezo con un aplauso a esta hermosa audiencia que está allí conectada y que nos van a ir diciendo a medida que yo voy avanzando en esta apertura desde dónde se están conectando. Hoy vamos a hablar de algo que afecta a muchísimas personas, el insomnio. Y lo vamos a hacer desde una perspectiva diferente, porque estás aquí en Vimes Live. En lugar de verlo como un enemigo, vamos a entenderlo y a aprender a gestionarlo sin ansiedad. Mi nombre es Alejandro, estoy junto a mi esposa y colega y le damos información vital para atender la salud de manera integral. Gracias, amor, por esa presentación tan bonita. Si alguna vez te has acostado con sueño, pero apenas cierras los ojos, tu mente se llena de pensamientos, este episodio es para ti, porque la lucha contra el insomnio solo empeora. Así que quédate con este programa, quédate con nosotros, que al final te enseñaremos una técnica simple pero muy poderosa entre todas las que vamos a enseñar durante este mes para relajarte y permitir que el sueño llegue sin esfuerzo, amores. Así que vamos a ver primero qué es el insomnio. Vamos a aprovechar esta transmisión cada minuto y cada segundo. Ujú. Tomen nota, acuérdense de tener siempre los lunes en la noche en su mesita, en su escritorio lista una libreta con su lápiz porque es bueno que anoten todos esos tips que les interesan y que van a llevar a la práctica desde hoy mismo, en este caso para el insomnio. Entonces, vamos a identificar este primer punto. ¿Qué es el insomnio y por qué nos pasa? Ujú. Mucha gente piensa que el insomnio es solo no poder dormir, pero en realidad hay diferentes tipos. Ujú. ¿Cuáles son los más comunes? Bueno, vamos a mencionarlos porque esto es información que todos debemos conocer. Esto nos quita ya de primera mano la ansiedad y muchos mitos que se tienen sobre el insomnio. No todos experimentamos el insomnio de la misma manera y me incluyo porque ya se van a dar cuenta porque hay tres tipos principales. El insomnio, mi amor, de conciliación. Sí. No sé si la audiencia lo había escuchado antes. Cuando te cuesta quedarte dormido, este insomnio de conciliación nos puede ocurrir a todos en un momento dado. Está el segundo tipo, el insomnio de mantenimiento. Te despiertas varias veces en la noche. También nos podría pasar de vez en cuando. Y el insomnio terminal, ese que te despiertas demasiado temprano y ya no puedes volver a dormir. Y este es el que empieza con poquito y luego se alimentan los códigos cerebrales hasta llegar al momento que la persona dice, es que yo me levanto a las 2 de la mañana porque se me quita el sueño. Han alimentado tanto ese patrón con repetición que luego a las 2 abren los ojos. De esto y mucho más vamos a estar hablando durante todo este mes, así que no te desconectes. Ahora, mis amores, coméntenos por favor en el chat. Ya sé que están comentando desde dónde están Muy conectados. activo, Sí, qué muy bueno. activo. Pero queremos que nos comenten, mis amores, si ustedes tienen es insomnio de conciliación, insomnio de mantenimiento o insomnio terminal. Coméntenos a ver el insomnio de conciliación cuando te cuesta quedarte dormido. El de mantenimiento te despiertas varias veces y el terminal cuando te levantas a una hora muy temprana y ya no puedes volver a dormir. Y bueno, mientras van comentando, y Mercy está ahí pendiente del chat, quería mencionarles que muchas veces el problema no es el sueño en sí, sino lo que está pasando en nuestro cuerpo y mente. Ujú. Hay causas fisiológicas como a veces el exceso de luz azul antes de dormir y hay factores emocionales como la ansiedad, el miedo
Y el miedo al insomnio mismo. O Ujú. sea, el miedo a que llegue el insomnio, Sí, que nos llegue cualquiera de estos tres que hemos mencionado. sí, así es. Vamos a ver si la comunidad nos comenta qué tipo de insomnio es el más común en el caso de ellos. Y aquí es donde la mayoría comete el error más grande, Ale, luchar contra el insomnio. Y es que a veces lo repetimos. Quizás a ustedes les ha ocurrido, amores, que uno dice, ay, yo lucho con el insomnio desde hace, y uno empieza a repetir esas cosas, ¿no? Y a veces dice, anoche luché para dormir y no pude. Miren, cuando ustedes hacen esa expresión, ya crean el código, amores. Sí, Eso queremos que hoy les quede claro. Ustedes usan la palabra lucha contra el insomnio y ya crearon un caminito, una ruta neuronal. Cada vez que ustedes escuchen temas relacionados con eso o repitan, yo lucho contra el insomnio, cada día duermo menos, están alimentando esa misma ruta neuronal. Pensamos, tengo que dormir ya, y eso solo activa más el sistema nervioso. Es como si alguien te dijera a ti cuando te ve estresado, relájate ya mismo. ¿Qué lograría una expresión de esas en uno? Más estrés, claro, más porque lo ansiedad. que se resiste, persiste. Muy bien, esa era Sí, totalmente de sí, acuerdo con esa eso. era la oración que quería mencionar. Sí. Lo que se resiste, mi amor, O lo persiste. llamo, pues, Sí, mientras nosotros atraemos lo que somos. Si estoy exactamente. en miedo, voy a atraer el insomnio. Totalmente, Ana. Y eso nos lleva a una trampa peligrosa, el insomnio por ansiedad. Ujú. No es solo que no podamos dormir, sino que la preocupación por no dormir nos mantiene despiertos. Es un ciclo Ajá, eh, vicioso, no es eso como un mismo. círculo vicioso. Sí, es así. Y el cuerpo aprende rápido, Ale. Sí, Rapidito, en sí. cuestión de segundos ya creas la nueva ruta neuronal, ese patrón. Y luego lo que haces es alimentarlo. Si todas las noches te acuestas con miedo de que no te vas a dormir, ya vas hacia la cama con ansiedad, ay, Dios mío, ojalá yo y sí me duerma, porque anoche fue imposible, ay, yo quisiera dormir porque llevo tantas noches sin dormir. Tu cerebro asocia la cama y ese hermoso momento donde está en la luna y las estrellas o las nubes, como está en este caso aquí Playa Grande esta noche, bastante nublado. Entonces, ¿con qué asocia el cerebro esa noche hermosa? Con estrés en lugar de descanso, con ansiedad. Lo hemos visto con muchos de nuestros consultantes, Ale, muchísimos. Sí. Personas que durante el día están bien, pero apenas llega la noche, sienten tensión solo en pensar en que se van a Sí, acostar. Imagínate eso. entonces la clave aquí es romper esa asociación que empezamos a Exacto, establecer. exacto. Y para eso vamos a enseñarles una técnica súper sencilla pero poderosa. Ujú, Recuerden que ya hemos dicho aquí en Beam Slide que el que sea sencillo no es que sea profundo, no es que no tenga efecto. ujú, Es una técnica muy sencilla pero poderosa para dejar de luchar con el insomnio y permitir que el sueño llegue naturalmente. ujú, exactamente. Bueno, este ejercicio práctico que queremos enseñarles hoy es una técnica de aceptación y relajación. Es una técnica que es sencilla, como estás diciendo, Ujú. pero muy profunda. No es simple. Y recuerden, amores, llévense esto hoy también de este programa. Atender el insomnio es un proceso, no es encender y apagar un botón. No es eso. Debemos empezar por tener mucha paciencia, pero les garantizamos que cuando ustedes llevan a la práctica todo lo que estamos haciendo aquí, van a tener éxito rotundo con la situación del insomnio. Mientras tanto, mis amores, vamos a darle la bienvenida al insomnio, a disfrutar el Y proceso. abrazarlo, Eso mismo. porque cuando lo abrazamos entonces se desvanece, no nos Sí, resistimos. no. Y él tampoco insiste. Exactamente, El cerebro trabaja así. correcto. Muy bien, vamos a hacer esto juntos. Eh, Si ustedes nos están escuchando en la noche y tienen insomnio, o sea, los que están en vivo ahorita,
Este ejercicio es perfecto para que lo hagan dentro de un ratito, cuando ya están listos para dormir. Lo puedes realizar más tarde cuando estés en la cama. Y si estás viendo este video luego, en el día, entonces en la noche del día que lo veas, llévalo a la práctica. Vamos a leer algunos comentarios, Alex, porque Sí. los miembros de Ah, Vive Live, los que han obtenido las membresías, están allí muy activos. Me gustaría que me leyeras algunos de los comentarios, sí, mi bueno, yo amor. le doy la bienvenida. Ahí tenemos a Edilma, que está conectada desde Canadá, una de las Excelente, que se convirtió en miembro de nuestro canal sí, en YouTube. excelente, También tenemos a Glenda Smith, creo que sí. ella se está conectando desde Panamá. Bienvenida, Glenda, otra de los miembros activos del canal. Tenemos también a Nancy Barón, otra de los miembros del canal. Y tenemos también Desde Nueva aquí York, mi amor, está Nancy, desde ¿no? Nueva York, está Está Nancy. Nancy, Bienvenida, Nancy. sí. Y a ver, tengo también a Nancy Mercedes Ah, bienvenida, desde Nueva Nancy. York. Creo que se Excelente. unió hoy como Sí, miembro del canal. Le damos la sí. Le bienvenida, estaba ¿verdad? dando el canal la bienvenida cuando entré yo aquí a Vimes Live. Ujú. Y tenemos a Yolanda Elvid. Bienvenida, Yolanda. Un gusto. Maravilloso. Desde Florida, creo que está Sí, ella. ajá. Y Edilma, que ya le dimos la bienvenida. Nos alegra que la comunidad de miembros del canal sigue creciendo porque han visto el valor que tiene este tipo de Sí. conexión. Bueno, aquí nos dicen las muchachas, por ejemplo, que Glenda es mi insomnio terminal. Margarita dice, tengo a veces los dos primeros. Insomnio de mantenimiento, Nancy Barón, Nancy Mercedes, que nos está saludando, y Yolanda Alví dice, insomnio de mantenimiento. Se levantan muy temprano, ¿no? Mm. Y no pueden conciliar el sueño. ¡Wow! Es fuerte este tipo de, no, perdón, el de mantenimiento es que se despierta varias Varias veces en la veces. noche. El terminal es el que se despiertan temprano. Muy bien. Excelente porque esto nos da la idea de cómo vamos a llevar los siguientes programas y las recomendaciones que les vamos a dar. Muy bien. Maravilloso. Gigi dice, creo que tengo de conciliación y de mantenimiento. Muy bien. A veces cuesta dormir en el caso de Gigi y en el caso del de mantenimiento que es ese despertar durante la noche y no conciliar más el sueño. Sí. A veces cuesta también muchísimo poder quedarse dormido. Y aquí con este ejercicio que vamos a hacer, bueno, vamos a tener muchísimos beneficios porque ustedes se van a dar cuenta que al transcurrir el tiempo, amores, las rutas neuronales van cambiando y se van a sorprender mucho cuando de repente en una noche ustedes caigan profundo en menos de 5 minutos. Les recuerdo, se compartió por el chat de WhatsApp, el chat de Vimes la Salud Integral, un enlace para que ustedes vean un programa que complementa este que estamos dando hoy y los tres que daremos durante el mes. Es importante que lo vean porque allí están los pasos uno a uno de cosas de la parte física que tenemos que hacer. ¿Ok? Tenemos que anotar esos pasos y llevarlos a la práctica. Cuando ustedes lo hagan durante 21 días, ya van a tener las rutas neuronales allí en el cerebro y las van a tener fuertes. Pero para reforzar eso, ustedes lo van a hacer durante 30, 60 o 90 días, según sea el caso del insomnio que ustedes están trabajando. Entonces, no es solamente este ejercicio y no es solamente lo que vamos a hablar en las próximas 3 clases del lunes. Tienen que ver ese video porque allí está la clave de la parte física. Entonces, ¿cuáles son los pasos para el ejercicio práctico que les vamos a enseñar hoy? Ahí coloqué el enlace, disculpa, amor, No, antes tranquilo. de que continúes. Ajá. Acabé de compartirles el enlace del grupo de WhatsApp y está fijado arriba en el chat. Ujú. De manera que si tú estás aquí uniéndote a este en vivo y no has ingresado Perfecto.
porque hay personas que están visitándonos hoy Ujú. por primera vez. Recuerda suscribirte al canal aquí en YouTube, pero usa el enlace que está allí encimita del chat. Dice enlace grupo WhatsApp. Tú le das clic allí y te va a redirigir a nuestro grupo en WhatsApp, donde vas a seguir recibiendo más información. Gracias, amor, excelente. Entonces comencemos con los pasos de este ejercicio. Para que el ejercicio funcione, tomen nota, por favor. Agarren su lápiz y su agenda. Ahora, si quieren volver a ver el programa, ahora más tarde para hacer el ejercicio, maravilloso. ¿Cuáles son los pasos? El primer paso, a partir de este instante, de esta noche, cambia esa mentalidad, ese diálogo interno y externo que traías. En lugar de pensar, miren, de pensar y de decir, no puedo dormir o sufro de insomnio, vamos a usar este diálogo. Mi cuerpo sabe dormir, no requiero forzarlo. Escuchen bien, mi cuerpo sabe dormir, no requiero forzarlo. Escuchen esta expresión, es así como la estoy diciendo. No vayan a decir ustedes, yo ahora duermo bien, si todavía tienen insomnio, porque al cerebro no lo vamos a engañar. ¿Saben qué va a entender el cerebro si ustedes dicen, no, yo ahora duermo perfecto? Hay audios por ahí que comparten en YouTube donde la persona repite, yo duermo perfectamente, duermo plácidamente, yo no sufro Pero de no es la insomnio. verdad, No es la verdad. Y el todavía, pues. cerebro, ¿qué está leyendo? Ah, ¿duermes bien cuando duermes una hora? Pues así vamos a Así continuar. vamos a continuar, correcto. Cuidado con esos audios que están por allí en algunos sitios, porque no son especialistas en el tema del sueño, no son coach especializados o terapeutas especializados en este tema y no usan la programación neurolingüística de la manera correcta. Cuidado con eso, amores. Segundo, acepta la vigilia, no la rechaces. Tienes que decirte a ti mismo, si estoy despierto, está bien. Si estoy despierto, está bien. En la noche, en vez de empezar a luchar, si estoy despierto, está bien. No voy a luchar contra esto. Díganse eso. Ese diálogo no es de lucha o de ansiedad. No estás activando el sistema simpático. Estás relajándote, estás activando el Sí. sistema nervioso Es parasimpático. promover la relajación. Muy bien. Tercer paso para el ejercicio. Siente tu cuerpo. Cuando ustedes se acuesten, amores, si duermen sin ropa, sientan su piel. Si duermen con poca ropa, sientan la tela de esa ropita que se colocan. Sea la calidad de tela que ustedes estén acostumbrados a usar. Cuidado con esto, tengan cuidado porque algunas telas también atraen el magnetismo Estática, estática y les va a quitar el sueño. mucha estática. Entonces, ojo con la ropa que utilizan, que no sea ropa licrada, sino que sea más ropa hacia ser algodón. Es mucho mejor para dormir. Y lleva tu atención a todo tu cuerpo, al peso del cuerpo sobre la cama, sobre el colchón. Igual la ropa con que ustedes visten la cama debería ser algodón. Siente tus pies, el peso de ellos, su temperatura. Siente tus caderas, tus muslos, tu espalda, cómo está allí reposando sobre el colchón de manera relajada. Haz eso con todo tu cuerpo. Haz como un escaneo del cuerpo y del peso del cuerpo sobre el colchón, sobre la cama. La idea es sentir el peso de tu cuerpo en la cama, como que llegaste exhausto y cansado y dejas caer el cuerpo en la cama. Correcto. El cuarto paso, y no porque esté de cuarto, es porque sea menos importante, creo que es el primordial. Respira, respira, concéntrate en tu respiración en la cama. Hay un tipo de respiración con conteo que es sencillo y lo pueden practicar.
Pero si a ustedes no les gusta la respiración con conteo, hagan la respiración diafragmática que normalmente hacen. En la descripción de este video vamos a dejar el enlace de cómo realizar la respiración diafragmática. Pero hagan esta respiración. Inhalen contando 4. Inhalen por la nariz, mentalmente cuentan 4 y mientras van contando sientan el aire que va pasando por el diafragma hasta bajar a la parte baja de los pulmones. Cuando esté allí el aire, o sea, cuando ya se expande el abdomen, cuenten 6. Cuenten, perdón, cuenten 4. 4 nuevamente. Es 4, 4 y 6. Cuando terminen de contar 4 con el aire allí en la parte baja de los pulmones, exhalen por la boca contando 6. Eso les va a permitir que salga todo el oxígeno de los pulmones, deseando otra vez inhalar por la nariz y sentir ese aire. Escuchen el sonido del aire que entra y sale. Esto les va a ayudar muchísimo porque activa nuevamente el sistema nervioso parasimpático. Para saber si tú lo estás haciendo bien, vas a notar que lo que se mueve es el abdomen, no el hombro. ¿Ok? Y el quinto paso para este ejercicio es despréndete del resultado. Repite en tu mente. O sea, no esperes que hoy haciendo este ejercicio te vas a dormir de una vez. No, no. Tienes que desprenderte de esperar esas cosas mágicas. Quienes te ofrezcan esas cosas mágicas te están mintiendo. Solo una dosis de pastilla que luego te vas a hacer dependiente es que puede lograr eso. Si estás usando tratamientos para dormir, síguelo utilizando. El cuerpito maravilloso que nos ha dado el creador les va a decir, esta pastilla ya no. Les va a empezar a dar efectos esa pastilla y el médico te la va a bajar, te la va a bajar. Ya hay experiencia con consultantes que les ocurrió eso, hasta que ya no tienen que tomar pastillas para dormir. Repite en tu mente con este quinto paso, me quedaré dormido en el mejor momento para mí. En el mejor momento, no digan hora, me quedaré dormido en el mejor momento para mí. Mientras tanto, disfruto el momento y me relajo. Ahora me relajo y me concentro en la respiración. Repitan eso todas las noches. Bien. Este ejercicio debes hacerlo todas las noches sin Creo que presionarte. eso es importantísimo, Importante, cero repetirlo, ¿no? Y presión, cero presión. cero presión. Porque el momento que tú inhalas el oxígeno y exhalas, exhalas el CO2, el Ujú. dióxido de carbono, hay un proceso maravilloso que está ocurriendo en tu cuerpo y debes tener plena atención. Es increíble cómo al soltar la presión de dormir, el cuerpo se relaja naturalmente. Si lo intentas esta noche, al terminar este programa, vas a camita en un ratico, cuéntanos en los comentarios de este video cómo te fue. Importante, vamos a hacer, esta es una tarea que le vamos a dejar. Los que vamos a hacer este ejercicio hoy y mañana al levantarte, vienes aquí al canal y nos envías un comentario diciéndonos qué tal te fue, cómo estuvo ese ejercicio en la noche, cómo dormiste. Si hubo un ligero cambio, así sea una pequeña parte, coméntalo. Ujú, eso es importante. Nos encanta poder compartir estos temas con ustedes. En el próximo episodio vamos a hablar de la rutina nocturna perfecta para preparar tu cerebro para dormir mejor. Esto que van a hacer durante estos 8 días es lo que van a hacer cuando ya están en la camita, inclusive cuando se van dirigiendo hacia la habitación. Sigan estos 5 pasos y verán los cambios. Además, no se les olvide ver el programa que ya compartimos, porque es importante que ustedes en la parte física se preparen durante todo el día para dormir profundamente. Y ese próximo episodio que vamos a tener, ustedes van a tener en sus manos la rutina nocturna perfecta porque el cerebro necesita prepararse para dormir. Si te interesa, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los programas que vamos a estar compartiendo por este canal. Y recuerden algo muy importante, que el insomnio no es tu enemigo.
Es solo un mensaje de tu cuerpo. Si aprendes a escucharlo, de eso se trata. Tenemos que aprender a escuchar sin miedo. El sueño entonces va a llegar solito, te vas a relajar y antes de que nosotros nos despidamos en este programa, les tenemos algo a los miembros del canal, pero queremos llevarnos este mensaje. No es un enemigo el insomnio. Solo queremos aprovechar de ejercitar esto hay que Y desarrollarlo. esto es algo nuevo, Ale, porque el insomnio se ve como un enemigo. Sí, Por eso sí, se sigue resistiendo y la gente lo trabaja, este síntoma, con ansiedad. sí. Mientras haya ansiedad y Entonces se estrés, mantiene, se sostiene. hay cortisol. Y el Sí. cortisol los acompaña durante toda la noche, amores. Entonces, tienen que relajarse. Miren, amores, si venimos trabajando el insomnio durante 10 años o más, 5 años, 2 años, 1 año, si el insomnio llegó a tu vida hace 8 días y te estás estresando por eso, lo estás haciendo mal. Sí, lo estás alimentando más bien Sí. en vez de disminuir. Hazte indiferente con el insomnio y verás que como un gatito, el sueño va a llegar a buscarte. Tú eres indiferente con un gatito y él viene y te acaricia y tú lo tocas de a poquito, ese gato de ahí no se va a ir nunca. Así son los gatitos y hasta los cachorros, los perritos. Pero cuando tú persigues, cuando un niño persigue una mascota, la mascota se esconde, huye. Entonces el sueño Sí, huye. Cuando correcto. nosotros activamos el cortisol y es como si lo persiguiéramos al sueño. Entonces esas palabras que estás diciendo, no es tu enemigo el insomnio, vamos a verlo diferente. Y cuando les pregunten, es que en Vime Live nos están enseñando que el insomnio no es nuestro enemigo y por eso es que logré sustituirlo por un sueño Sí. profundo. Bueno, antes de despedirnos, le tenemos algo a los miembros del canal. Le queremos primero felicitar por haber dado ese paso, Ajá, por darse el permiso a seguir avanzando en su salud emocional. perfecto. Está disponible para ustedes la causa emocional del insomnio y el video de reprogramación de la T5P, la técnica de 5 pasos. Ya ahí en el canal, si ya obtuviste la membresía, la que se llama Beam Light Inner Circle, Círculo Interior, Inner Circle, puedes disfrutar ya mismo ese video porque está disponible para los que son miembros del canal. Y el audio para empezar a tratar el tema del insomnio. Excelente. Y si no eres miembro y estás diciendo yo quiero ese audio ustedes lo van a escuchar durante 90 días y van a empezar a trabajar el insomnio de manera natural porque el audio se va a encargar de cambiar las rutas neuronales. Pero en ese mismo video que les estamos compartiendo como obsequio a los miembros, está la explicación de cuál es la causa emocional que puede estar detrás del insomnio que estás trabajando. Entonces, si no eres miembro y dices, yo quiero saber, puedes hacerte miembro hoy mismo, solo ingresando al botón de aquí abajo de este video, Creo que está por aquí. donde dice, A ver, creo que está por aquí. sí, por ahí debe Por estar. aquí. En ese botón dice unirse y luego cuando le das clic aparecen 4 opciones más que también dicen Y unirse. aparece un video de nosotros hablando, Sí, nosotros dos. pero Eh, dale directamente allí a unirse, el cuarto. la cuarta membresía, tienes que bajar un poco. Sí, dice Vimes Live Inner Circle. Allí no solo vas a recibir este y otros videos de manera gratuita, no, también recibes cursos Ya hay gratuitos. 2 cursos allí. Ya hay 2 cursos completos, el de aceites artesanales, cómo hacerlos, y el de agenda terapéutica. Y también seminarios totalmente gratis como el que pasó de PNL, las 4 clases, y dentro de un mes, menos de un mes, ¿No lo vas a el, decir? tendremos también otra sorpresa para ustedes. Gracias por recordarme. Viene algo, viene una sorpresa ya Sí. menos de un mes. También hay descuentos en citas terapéuticas para los que obtienen este tipo de membresía y regalos y sorpresas durante todo el año.
Cuando estemos en Venezuela, le vamos a hacer llegar regalos en físico a los que viven en Venezuela. Cuando estemos Colombia. en Colombia, cuando estemos en otros países que pretendemos visitar dentro de poco, les haremos llegar a los miembros regalos de parte de Vimes Live, regalos en físico, Y es importante que sepas algo. Si no te aparece el botón que está aquí, que dice que unirse. dice unirse, no te aparece allí en YouTube, es porque es posible que en tu país no esté activa esa opción. Si te aparece el botón que dice unirse, es porque en tu país YouTube hace disponible toda su pasarela para que puedas entrar, elegir la membresía Inner Circle, hacer el pago por la membresía, unirte al canal como miembro y te facilita todo para que desde la comodidad de tu casa tú te conviertas en miembro del canal hoy mismo. Así que queremos aprovechar de invitarlos para el próximo live que vamos a tener próximo lunes. El próximo lunes con el tema que les dijimos, les vamos a dar los tips para que antes de ir a la cama ustedes ya vayan súper preparados. Seguimos en contacto por el chat de Vimes Live. Si no has ingresado Ahí aquí, está el enlace. está el enlace. Muy bien. Alejandro se encarga siempre de poner el enlace de Está inmediato. ahí en el chat, Está el ahí. enlace para ingresar al grupo de WhatsApp. Le das clic ahí en el chat, Sí. ingresas al grupo, esperas, estás en fila porque tenemos que aprobarte para que ingreses y Ujú. ahora te sumes a la comunidad que vamos a estar atendiendo en ese grupo de WhatsApp. Maravilloso. Si te gustó el programa, dale un me gusta y dale a la campanita para que te notifique siempre de estos programas temprano y puedas entrar a tiempo. Bienvenidos todos los que están por aquí, Gioberti, Coromoto y los demás que ingresaron. Vanesita había dicho, he pasado por los tres tipos dependiendo de lo que esté viviendo. Es verdad, Vanessa. Por eso estos programas son tan importantes porque no solamente nos van a ayudar a atender ese insomnio para los que tienen este síntoma de manera constante, sino nosotros los que hemos experimentado de vez en cuando algunos de estos tres tipos de insomnio, este mes les estaremos dando los tips preventivos. Sí. Eso es importante. Y si te estás atendiendo con un médico el síntoma de insomnio, por favor continúa con el tratamiento porque te garantizamos que llevando a la práctica lo que aprenderás este mes aquí, te vas a despedir por completo Y del que no insomnio. vamos a pasar por alto lo que nos dice el médico si estamos Jamás. ya en tratamiento con el médico. Sí, Lo que vamos es a complementar. Recuerden que estas son estrategias complementarias. complementarias. Hay una Exacto. pregunta allí que está haciendo Yolanda muy Ajá, buena. la pasé, mi amor, Yolanda dime. dice, no veo en unirse mi iPhone. Mm, Buena pregunta, Yolanda. sí. Si no te aparece, es porque ya tú eres miembro del canal. Pero es posible, recuerden, si te vas a unir al canal como miembro y quieres entrar y pagar tu membresía ahorita, no en el caso de Yolanda porque ya es miembro del canal, Ujú. pero si hay otra persona en Estados Unidos, Ecuador, Panamá, otro Porque en país, el iPhone no sale. en el iPhone no les va a aparecer el botón porque el iPhone no lo permite por medida de seguridad. Tienes que ir a un Android o ir a tu computadora, gestionar con tu misma cuenta de Google ese botón, porque recuerden que el iPhone usa otro navegador, Exacto. usa el navegador, creo que es Safari. Ujú. Si él usa Safari, no les va a aparecer las bondades de Google. Google es una suite que tiene muchos productos, entre esos el canal de YouTube. Para que te aparezca esas opciones de YouTube, debes estar bajo el navegador de Google. Pero no hay ningún inconveniente. No, Ve a debes otro teléfono, un no teléfono hay. Android o a Ajá. tu Y computadora, desde allí lo haces. gestionas tu membresía y luego puedes entrar Sí, desde tu tu iPhone. iPhone sin Ujú. ningún Sí, es problema. solo para gestionar que Siempre que debes ir uses a otro. Google, siempre que Siempre. uses Google, Sí. porque si usas Safari, no te va a aparecer la opción como miembro del canal. Tiene que ser a través del navegador de Google. Excelente pregunta. Con esto nos despedimos, mis amores. Estamos en el mes de el insomnio. No vamos a estar repitiendo palabras que alimenten el rechazo al insomnio, pero tampoco vamos a decir que amamos el insomnio.
Ya les dimos las frases correctas del diálogo interno cuando estamos atendiendo este síntoma. Los que recién ingresan pueden ver el programa nuevamente desde el inicio y Y disfrutar. compártelo. Sí, compartan este programa. Comparte ¿A este quién no le programa, interesa este programa? compártelo con tu familia, los amigos, invítalos porque lo que viene es mayor. Y además, recuerda darle el me gusta y enviarnos tu comentario mañana, temprano, después que te levantes. Pues los vamos a estar respondiendo durante la semana. Correcto. Chao, chao. Feliz noche. Nuestro insólito universo craneal. Hasta la próxima en nuestro insólito universo craneal. Para seguir conociendo el universo insólito de las emociones con Vimes Life.